8 de la mañana, 32 minutos. Óscar Cantón Cetina es representante del gobierno de Tabasco en el Distrito Federal y está aquí con nosotros esta mañana. Vamos a platicar con él. Óscar, bienvenido a Telereportaje. Gracias, Emanuel. Me da mucho gusto estar nuevamente aquí en Telereportaje. Un saludo a todos mis paisanos y, por supuesto, en primer lugar a tu familia. Gracias a ti, Óscar, por la disposición, ¿no?, para platicar de todos los temas. Segunda vez representante del gobierno de Tabasco en la Ciudad de México. Sí, es segunda vez. Yo estuve ya hace algunos años como representante de dos gobiernos, del licenciado Salvador Neme Castillo y del licenciado Manuel Gurría Ordóñez. Y ahora soy, por tercera ocasión en términos de gobierno, con mucho orgullo y con mucho gusto, representando al gobierno de Tabasco que encabeza el licenciado Arturo Núñez Jiménez. Algunos se sorprendieron, Óscar, de que llegaras a la representación del gobierno de Tabasco. Te ubicaban en otras posiciones, no ahí. Bueno, no sé quiénes y no sé qué posiciones, pero simplemente te debo decir que yo estoy haciendo un trabajo de servicio a Tabasco, que estoy orgullosamente, lo repito, en el equipo de Arturo Núñez Jiménez, y nada más dejo algo muy clarito. Los grandes problemas que tiene Tabasco, su solución pasan por la Ciudad de México. No hay una federación plena todavía. Hay un enorme centralismo político y económico. Y va a lo cultural, a lo educativo, a salud. Pero entonces, en Tabasco, en la Ciudad de México, estoy tratando de servir a Tabasco como siempre lo he hecho. Entonces, ¿será diferente, digamos, la actuación que tendrás ahora de lo que se hizo en el pasado, de cómo se veía y se manejaba la representación del gobierno de Tabasco en la Ciudad de México? Claro, por supuesto, Emanuel. Hace 24 años que yo fui representante del gobierno de Tabasco, no teníamos un problema como ahora, en términos económicos, en términos de relación con el centro. La problemática de Tabasco no era aguda como ahora, había otro tipo de problemas, que era de desarrollo, de crecimiento, pero teníamos, por ejemplo, dinero más que suficiente para cubrir todos los gastos del gobierno y de la propia sociedad. Ahora no, ahora tenemos que estar pidiendo, por ejemplo, que los servicios periciales de la Procuraduría General de la República o del Distrito Federal nos ayuden a resolver crímenes que impactan a la sociedad. ¿Por qué? Porque está desmantelado. Todo está desmantelado. No hay gobierno, o no hubo gobierno, debo corregir. No hubo gobierno durante varios años. Pero claro, los últimos 6 años fueron el acabose total. Entonces hay que restaurar el gobierno. Pero no lo puede hacer solo Arturo Núñez Jiménez. Tenemos que ir en un acompañamiento, su equipo de trabajo, pero también la sociedad. Pero insisto, en el Distrito Federal habrá un trabajo diferente en la representación, porque tenemos que tocar todas las puertas posibles. ¿Esto es, vas a ser una especie de gestor? Sí, por supuesto, de gestor, de servidor público que luche porque en Tabasco haya condiciones, y tengo que en todo momento seguir el lineamiento, las directrices del gobernador Arturo Núñez Jiménez, que es un hombre, por cierto, profundamente bien acreditado en el Distrito Federal. Lo reconocen, lo respetan, lo admiran, diría yo, en muchos casos. Pero el gobierno no es de amiguismos, ni de amigos. El gobernador Núñez tiene muchos amigos en México, en el gobierno federal y en todas las instancias académicas, de salud, pero hay que llevar proyectos, hay que llevar ideas consolidadas en esos proyectos de mediano y de largo plazo. No nos vamos a quedar en la emergencia ni en el corto plazo. Entonces tenemos que ver lo que viene. Está bien la denuncia, pero la gente sabe muy bien y tiene sentido común que no nos vamos a pasar otro sexenio lamentándonos como lo pasó el anterior de las inundaciones y ahora de que no hay dinero. No, Emanuel, estamos en otra dimensión, pero porque
Esa visión la tiene Arturo Núñez Jiménez. ¿Cómo operarás para que nos quede un poco más claro? Porque en algún momento se podría pensar que estarías invadiendo la esfera de los secretarios, de los titulares de las distintas dependencias del gobierno del estado. Esto es, que ellos serían los encargados de hacer la gestión, pero entiendo que tú también harás esa gestión. ¿Cómo sería esta simbiosis? ¿Cómo sería esta operación de tu participación en el gobierno de Tabasco? Bueno, yo creo que algo muy importante es que cada secretaría, cada área de gobierno tiene una función que delimita la ley orgánica de la administración pública estatal y las facultades están muy claramente definidas. ¿Qué hace un representante del gobierno de Tabasco en la Ciudad de México? En primer lugar, le lleva la agenda al gobernador del estado de cómo se va a reunir, por ejemplo, con el secretario de Hacienda, por ejemplo, con la secretaria de Salud que se acaba de reunir, con el Procurador General de la República, con el secretario de Gobernación, con el mismo presidente de la República. Eso lo ve el representante. Los contenidos, por supuesto, se los brindan los secretarios del ramo. Entonces, de alguna manera, todos los secretarios te proporcionarán la información a ti y tú, en base a eso, irás armando la agenda. No, hay una secretaría técnica que es donde todas las secretarias confluyen la información para que el gobernador vaya con un tema muy definido, con un proyecto muy bien planteado ante un titular. Yo solo soy el que ve la agenda, es decir, el que concilia los tiempos, los días con el gobernador del estado y un funcionario federal, por decir algo. Entonces no hay duplicidad de funciones. Ahora viene la otra parte. No basta con abrir la puerta, no basta con que el gobernador del estado plantee un asunto, es el seguimiento también. Tenemos que darle seguimiento, pero es más fácil que alguien desde el Distrito Federal se lo dé a que alguien que esté en Villahermosa, Tabasco, porque lo que se está haciendo ahora también es en términos de austeridad, que tiene que ver con el manejo del dinero. ¿Para qué van a estar yendo cada rato funcionarios de todos los niveles al Distrito Federal? Si tú supieras, Emanuel, si supiera la gente, ¿cuántas veces citan a los funcionarios de los estados en el Distrito Federal? Se espantan, porque citan al jefe de departamento, citan al director tal, citan al secretario tal, por un papel, para recoger un papel. Bueno, pues todo eso lo estamos racionalizando y la idea está en que esta representación dé el seguimiento correspondiente, siempre en apoyo a los secretarios, a los funcionarios que están aquí en Villahermosa, siempre. Nosotros no tenemos la responsabilidad del sector educativo, por ejemplo. La tiene el secretario de Educación o el Desarrollo Económico. Ahora, nosotros tenemos que hacer también tareas de acercamiento. ¿Qué significa esto? En los próximos días va a venir el embajador de Indonesia. Lo hemos invitado. Va a venir a estar con el gobernador del estado y va a traer un punto muy concreto. Por eso lo hemos invitado. Porque Indonesia es el principal productor de palma de aceite. Es correcto. Y entonces nosotros queremos, porque según los estudios, hay más de 300,000 hectáreas en Tabasco susceptibles de ese cultivo, que tiene un gran futuro, también lo tiene ya como presente. Tenemos sembrado palma de aceite en Jalapa, acaban de abrir una empresa privada, una planta procesadora, tenemos en Teapa, tenemos en Tacotalpa, pequeñas porciones, pues queremos entrar en grande. Bueno, ¿vienen a compartir experiencia viene el embajador? Porque en alrededor, todavía no se define por parte de ellos, en alrededor de unos 4 o 5 meses, viene un grupo de inversionistas a México. Entonces nosotros ¿indonesios? Sí, y que son los que están mandando en el mundo. El principal productor es Indonesia, el segundo es China, luego Malasia. Entonces, ese es el tipo de trabajo y de acercamiento que estamos haciendo, que debo decir ahora, el gobierno del estado no tenía una unidad de asuntos internacionales, no la tiene. La va a ver ahora en la representación del gobierno del estado, para ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque necesitamos inversiones, necesitamos generar empleo, necesitamos la conversión del campo,
Necesitamos que vengan todas esas experiencias, como por ejemplo la que él ya trajo. ¿Por qué? Porque él estuvo viviendo en Holanda, el secretario de Desarrollo Económico, David Gustavo Rodríguez Rosario, a unos diplomáticos, y que van a ver algunas cuestiones relacionadas con agua de Holanda, porque él estuvo viviendo allá, porque él conoce la temática. Pero tenemos que abrirnos al mundo, Esto es un mundo globalizado y tenemos que, insisto, buscar dónde está el dinero, dónde está la tecnología, dónde está la información, pero así lo vamos a hacer con grupos empresariales de Nuevo León, de Torreón, del Estado de México, de Querétaro, que ellos necesitan materia prima para sus industrias. En fin, puedo hablar mucho de esto, no quiero cansarte a ti, cansar a la población, pero la representación del gobierno del Estado de Tabasco, por indicaciones del Liceo Núñez, tendrá un papel mucho más activo en lo que es la construcción del esquema de desarrollo de Tabasco para los próximos años y para las próximas generaciones. Partirá, digamos, las acciones del Plan Estatal de Desarrollo en base de lo que se manifiesta en el Plan Estatal de Desarrollo. Serán, digamos que las formas que ustedes busquen para lograr los contactos, para atraer a los inversionistas del extranjero y del país. Por supuesto, hay que recordar que apenas empezaron los trabajos del Plan Estatal de Desarrollo para su integración, porque se pretende que no sea un ejercicio de gabinete. Se pretende que sea verdaderamente un instrumento democrático de participación colectiva de todos los sectores. Que rija las acciones. Exacto, porque si no se conforma de esa manera, no va a regir las acciones. Va a ser un buen documento, bien empastadito. Como hemos visto muchos, ¿no? Todos los anteriores, perdóname que te sea tan contundente, todos los anteriores, desde que se instituyó el Sistema Nacional de Planeación. Entonces, tenemos que ir ya a actuar con seriedad. El gobernador Arturo Núñez no es un hombre de ocurrencias. El gobernador Arturo Núñez no es un hombre improvisado. Es un hombre de fondo. Es un hombre de visión. Es un hombre de Estado. Sobre eso se está trabajando. Hay un tiempo de denuncia pública porque la población necesita saber la realidad de Tabasco. Cómo encontró el Estado, cómo se está encontrando, porque todavía no termina ese tiempo del diagnóstico, diremos, en términos administrativos, en términos financieros, en términos de problemática, pero eso va a terminar y muy pronto, porque se va a encauzar acciones legales para los que tengan responsabilidades ser perseguidos por la acción de la justicia. Pero la acción del gobierno de Arturo Núñez no va allí nada más. Al contrario, va a ser un gobierno histórico. ¿Histórico por qué? Pues no porque haya el PRI dejado de gobernar este estado que lo hizo durante 83 años. Eso es un hecho histórico, pero que no lleva la trascendencia que debe de ser. Y me explico. ¿Por qué es histórico? Pues porque se va a rescatar a Tabasco y a establecer las bases del desarrollo sustentable en Tabasco, y eso le tocó a Arturo Núñez Jiménez encabezarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para que sea verdaderamente un gobierno histórico, para que la gente tenga salud, para que tenga educación, para que tenga vivienda, para que tenga empleo, para que tenga seguridad. De eso se trata el esfuerzo histórico. Y es lo que estamos haciendo, y yo por eso acepté la invitación del gobernador Arturo Núñez. Por ese proyecto. ¿Qué se puede esperar en este 2013 cuando las condiciones son terribles, desastrosas, son las palabras que usan, cuando nos revelan que hay un déficit de 5,000 millones de pesos que se tiene que cubrir, pero no se cuenta con el recurso, por eso es un déficit? ¿Cómo hacerle en este 2013? ¿Podrá haber algo? ¿Me lo respondes después de la pausa, Oscar? Con mucho gusto. Volvemos enseguida. En Eléctrica Silva tú siempre encontrarás un extenso